La escena se desarrollaba en la entrada de un viejo edificio de apartamentos, donde el sol apenas lograba penetrar a través de las nubes grises que cubrían el cielo. Los ruidos de la ciudad parecían apagarse, como si el mundo exterior hubiera decidido contener la respiración ante lo que estaba por suceder. La tensión era palpable, un grupo de personas miraba con miedo y preocupación, mientras algunos vecinos se asomaban por las ventanas, intrigados por la presencia inusual de vehículos policiales. En la puerta, el conserje, un hombre mayor con cabello canoso y una chaqueta algo desgastada, parecía casi invisible entre el caos. Su rostro reflejaba una tranquilidad extraña para alguien que estaba en medio de una situación tan crítica. Los miembros del equipo SWAT llegaban con rapidez, sus uniformes negros y armamento pesado contrastaban dramáticamente con la figura del conserje. A pesar de su apariencia austera, él había estado ahí durante años, cuidando del edificio y aprendiendo los secretos que las paredes ocultaban. Al fondo se escuchaban susurros entre los miembros del SWAT mientras discutían cómo abordar el problema. Eran ellos quienes llevaban la fuerza y la estrategia, pero en ese momento no podían ver más allá de lo superficial. El conserje los observaba desde su posición, notando cómo su presencia era subestimada. Sin embargo, una chispa en sus ojos brillaba, sabía que algo importante estaba a punto de suceder y que su voz sería crucial para cambiar el rumbo de aquella tarde. El conserje, don Alberto, había pasado más de 2 décadas en ese edificio. Su apariencia era la de un hombre común, cabello canoso, un rostro surcado por arrugas que contaban historias de trabajo arduo, y una chaqueta azul que ya había visto mejores días. A menudo, los residentes lo saludaban de manera casual, sin prestar mucha atención a su presencia. Para muchos, era solo el encargado de mantener el lugar limpio y en orden, una figura casi invisible en la vida cotidiana del edificio. Sin embargo, la mirada de don Alberto era profunda y sabia. Aunque sus manos estaban callosas por años de trabajo duro, también llevaban consigo la sabiduría adquirida a través del tiempo. Él conocía las rutinas de cada vecino, sabía cuando alguien estaba triste o feliz solo por el tono de su voz o por cómo cerraban las puertas. Pero en aquel momento crítico, el grupo del SWAT no veía más allá de su fachada simple. Creían que él solo estaba allí para barrer y vaciar basuras. A medida que los agentes se movían nerviosos alrededor del lugar, don Alberto se mantenía firme. Algunos pasaban junto a él sin mirarlo, mientras otros intercambiaban miradas rápidas entre sí para evaluar la situación. Pero él sabía que su rol iba mucho más allá de ser un simple conserje, guardaba secretos y conocimientos que podían cambiar el rumbo del enfrentamiento que estaba a punto de desencadenarse. Su mente trabajaba rápidamente, era hora de actuar y demostrar que la apariencia no siempre dice la verdad. La tensión continuaba aumentando en la entrada del edificio cuando los vecinos comenzaron a murmurar entre ellos, sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y confusión. Un rumor había circulado por el vecindario, un inquilino del 4º piso estaba armado y había amenazado a otros residentes. Esta situación crítica llevó a la llegada inesperada del equipo SWAT, que ahora estaba a cargo de manejar el asunto. Los agentes se movían con rapidez y determinación, equipados con chalecos antibalas y armas que brillaban bajo la tenue luz del día. Sus voces eran firmes mientras se comunicaban entre sí a través de radios, pero incluso ellos no podían ocultar la inquietud en sus ojos. Sabían que una acción imprudente podría llevar a un desenlace desastroso. Desde la acera, don Alberto observaba el despliegue con atención. Cada vez que un agente pasaba junto a él sin mirar, su corazón latía más rápido. Sabía que dentro del edificio, el ambiente era aún más tenso, los gritos y llantos se oían desde el interior, intensificando la angustia de quienes esperaban noticias. Mientras tanto, algunos residentes intentaban asomarse por las ventanas, preocupados por lo que pudiera suceder. La incertidumbre pesaba en el aire como una nube oscura. Sin embargo, don Alberto podía sentir algo más, era el momento adecuado para actuar y ofrecer su ayuda. Su mente se llenó de estrategias, y una certeza comenzó a crecer en su interior, sabía que podría hacer la diferencia si tan solo lograra que le prestaran atención en medio del caos. Mientras el equipo SWAT se organizaba, 2 de sus miembros se acercaron a don Alberto, dándole una breve mirada antes de continuar con su charla.
Uno de ellos, un agente de cabello corto y tatuajes visibles, frunció el ceño y le preguntó, en un tono que denotaba subestimación, ¿y tú quién eres? ¿Estás aquí para ayudar o solo para estorbar? Don Alberto, sintiendo la falta de respeto, mantuvo su calma. Soy el conserje, llevo años trabajando aquí. Sé lo que pasa dentro, respondió con una voz serena. El segundo agente, más joven y nervioso, se cruzó de brazos, como si lo que decía no tuviera relevancia. Gracias por la información, pero estamos tomando el control de la situación. Tú solo mantente alejado. A pesar de ser ignorado, don Alberto sabía que su experiencia era vital. Observando el edificio desde ese rincón, recordó cada rincón del lugar. Él conocía también a los inquilinos, como un viejo contador de historias, sabía cuáles eran las debilidades y miedos de cada uno. Mientras los miembros del SWAT continuaban armándose con equipos y estrategias, él advirtió que las voces al interior del edificio aumentaban en intensidad. Los gritos y las súplicas resonaban dolorosamente, creando un ambiente aún más tenso. En ese momento crítico, don Alberto entendió que debía hacer algo más que simplemente observar y decidió que era hora de hacerse escuchar, haciendo hincapié en su conocimiento profundo acerca del lugar y sus habitantes. La situación dentro del edificio era cada vez más caótica, y los gritos resonaban con una urgencia alarmante. Don Alberto se sentía en medio de un torrente de emociones, sabía que cada segundo contaba. Mientras observaba a los agentes prepararse para entrar en el inmueble, una idea surgió en su mente con claridad, no podía esperar más. La vida de las personas dependía de sus palabras y su experiencia. Ajustándose la chaqueta desgastada, respiró profundamente y frunció el ceño al notar que las miradas del SWAT seguían centradas en la puerta, ignorando su presencia. Fue entonces cuando decidió dar un paso al frente. Con una voz firme, pero serena, llamó la atención del equipo, escuchen lo que digo. Los agentes se giraron, algo sorprendidos por su determinación. A pesar de que habían dudado de él previamente, la tensión palpable los hizo prestar atención por primera vez. Don Alberto sintió que tenía que hacer un llamado a la humanidad detrás de esos uniformes. Reuniendo toda su inspiración, pronunció las 5 palabras que cambiarían el curso de aquella jornada: conozco a la persona adentro. El impacto de su declaración fue inmediato y poderoso. Los agentes, congelados por un momento, se miraron entre sí con incredulidad, esas palabras tenían peso. Don Alberto sabía que había captado su atención y logró llevar al equipo a reconsiderar su enfoque. Era el momento decisivo donde aquello que parecía ser un simple conserje se transformó en una figura clave en la resolución del conflicto. Al escuchar las palabras de don Alberto, el aire se volvió denso por un instante. Los agentes del SWAT intercambiaron miradas de sorpresa y confusión, no esperaban que aquel conserje, a quien habían subestimado, tuviera información tan valiosa. El agente con cabello corto, que anteriormente había mostrado desdén, frunció el ceño y dio un paso hacia adelante, como si su instinto profesional le dijera que debía investigar más. ¿Qué sabe sobre él?, preguntó, ahora con una voz más seria y menos despectiva. La tensión en el grupo cambió. Los agentes comenzaron a reconocer que tal vez el conserje no era tan insignificante como habían creído. El agente más joven, que había estado en silencio hasta ese momento, se acercó también, mostrando interés genuino. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Don Alberto sintió la presión de sus miradas expectantes, pero también una chispa de esperanza. He trabajado aquí durante años. Conozco las dinámicas del edificio y a sus inquilinos. Sé cómo piensa, respondió con seguridad. Mientras los miembros del SWAT absorbían la información, el ambiente se tornó más colaborativo. Las palabras de don Alberto resonaron en sus mentes, la confusión inicial dio paso a una evaluación más cuidadosa de la situación. El líder del equipo hizo un gesto para que todos se calmaran y comenzó a hacer preguntas sobre lo que el conserje sabía. La intervención del hombre mayor había cambiado la narrativa por completo. Ahora tenían una nueva perspectiva sobre cómo abordar el problema dentro del edificio. La figura del conserje había cobrado un nuevo significado en medio del caos. Mientras los agentes del SWAT escuchaban a don Alberto, algo en su mirada los instó a indagar más sobre su historia. El conserje, sintiendo la curiosidad creciente, decidió compartir un poco de su pasado.
No siempre he sido solo un conserje, comenzó, con un tono que capturó la atención total de los policías. Antes de mudarme aquí, trabajé durante años como trabajador social en zonas difíciles de la ciudad. Aprendí a comunicarme con personas en situaciones de crisis. A medida que hablaba, los agentes se dieron cuenta de que el hombre que tenían delante no era solo un empleado del edificio, poseía habilidades especiales para lidiar con conflictos y tensiones. En mi trabajo anterior, solía ayudar a jóvenes en problemas, muchos de ellos tenían problemas similares al inquilino del cuarto piso. Aprendí a escuchar y a entender sus motivaciones, continuó don Alberto. Mientras relataba su experiencia, sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y determinación. La sabiduría obtenida a lo largo de los años le permitió desarrollar empatía y una capacidad innata para conectar con las personas, incluso en momentos críticos. Los miembros del SWAT empezaron a ver a don Alberto bajo una nueva luz, comprendieron que su conocimiento no solo provenía de ser un simple conserje, sino de su rica trayectoria profesional. Si me dejan ayudar, puedo hablar con él, dijo don Alberto, enfatizando su disposición para intervenir y utilizar sus habilidades para desescalar la situación. Ahora, los agentes estaban dispuestos a considerar sus palabras seriamente. El conserje había pasado de ser un personaje olvidado a convertirse en un enlace vital en la resolución del conflicto. Con la atención del equipo SWAT finalmente centrada en él, don Alberto se sintió más decidido que nunca a ayudar. Explicó que conocía al inquilino del cuarto piso, un joven llamado Miguel, que había tenido problemas de salud mental y había pasado por momentos difíciles en su vida. Si me permiten acercarme, puedo hablar con él. Confía en mí, insistió, recordando cómo había logrado mediar en situaciones similares en el pasado. El líder del SWAT, después de deliberar unos momentos, asintió. De acuerdo, pero debes hacerlo con cautela, advirtió. Don Alberto se acercó a la entrada del edificio, sintiendo el peso de las miradas del equipo detrás de él. Sabía que el éxito de la operación dependía de su capacidad para conectar con Miguel y desescalar la situación. Una vez dentro, los gritos y el silencio intermitente lo guiaron hacia el cuarto piso. Con cada paso que daba, recordaba las técnicas de mediación que había usado antes. Al llegar frente a la puerta de Miguel, respiró hondo y llamó, «Miguel, soy yo, don Alberto. Quiero hablar contigo». Al escuchar su voz familiar, el ruido se detuvo abruptamente. Tras un momento de tensión, la puerta se abrió lentamente. Don Alberto vio el rostro angustiado de Miguel y sintió una ola de empatía. «Sé que estás pasando por un momento difícil. Estoy aquí para ayudarte», dijo con suavidad. Las palabras tranquilizadoras de don Alberto comenzaron a romper las barreras que había levantado Miguel. A medida que conversaban, el joven empezó a relajarse, lo que permitió al equipo SWAT entrar y asegurar la situación sin violencia. La crisis se resolvió gracias a la experiencia y empatía del conserje, lo que había comenzado como un caos se convirtió en una oportunidad para sanar y reconstruir. Al finalizar la crisis, quedó claro para todos los presentes que las apariencias pueden ser engañosas. Don Alberto, que había sido visto como un simple conserje, demostró ser un hombre con un trasfondo rico y valioso. Su historia y experiencia mostraron que, a menudo, las personas juzgan superficialmente a quienes consideran insignificantes. Este acontecimiento reveló la importancia de mirar más allá de lo evidente y de no subestimar a quienes pueden parecer ordinarios. El equipo SWAT, que inicialmente desestimó a don Alberto, tuvo que confrontar su propia percepción. Aprendieron que el conocimiento y la comprensión no siempre vienen acompañados de títulos o uniformes, a veces, están ocultos en la sencillez de una persona que ha vivido y aprendido de la vida. Este cambio en su visión les permitió abrirse a nuevas posibilidades y enfoques. La experiencia vivida resaltó cómo la comunidad puede beneficiarse al valorar cada voz, sin importar cuán humilde sea. Las diferencias sociales, las apariencias o los roles pueden crear barreras innecesarias que impiden la comunicación efectiva. Don Alberto se convirtió en un símbolo de la sabiduría que se encuentra en los lugares más inesperados, recordando a todos que cada individuo tiene algo que aportar. Desde ese día, el edificio no solo fue un hogar compartido, sino un espacio donde los residentes comenzaron a reconocer y valorar las historias de los demás.
La conexión humana es fundamental en situaciones de crisis, y en este caso, fue el vehículo para alcanzar la paz y la comprensión mutua. La lección aprendida fue clara: nunca es prudente juzgar a alguien por su apariencia, porque lo que realmente importa reside en el corazón y la experiencia de cada persona. Al cerrar este capítulo, es fundamental reflexionar sobre la lección aprendida en esta experiencia. Don Alberto, un hombre que había pasado desapercibido durante años, demostró que la humildad y el conocimiento pueden surgir de los lugares más inesperados. Su intervención no solo salvó una vida, sino que también amplió la visión de quienes lo rodeaban, recordándoles que cada persona tiene un valor intrínseco, sin importar su rol o apariencia. La historia de Don Alberto nos enseña que debemos apreciar a cada individuo en nuestra comunidad. Las funciones que desempeñamos no definen nuestra valía, es nuestra experiencia, empatía y capacidad para ayudar a otros lo que realmente cuenta. En tiempos de crisis, a menudo son las voces más humildes las que ofrecen soluciones significativas y efectivas. Es esencial cultivar una mentalidad abierta y receptiva, donde estemos dispuestos a escuchar y valorar las perspectivas de los demás. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar, y al reconocerlo, podemos construir comunidades más fuertes y unidas. La conexión humana es un puente hacia la comprensión y el respeto mutuo, permitiéndonos enfrentar cualquier desafío juntos. Así, al ver a alguien que podría parecer ordinario, recordemos que detrás de esa fachada puede haber una historia rica y valiosa. La verdadera grandeza a menudo se encuentra en la humildad y en la capacidad de servir a los demás. Aprendamos a mirar más allá de las apariencias y a valorar la esencia de cada individuo en nuestras vidas.